Parashat Vaigash, la segunda entrega. Nuestra parashá, como habíamos ya informado antes, versa o gira en torno al encuentro de Yosef con sus hermanos, como ya había comenzado la semana pasada, la parashá de la semana pasada, y la forma en que él se revela, o sea, se muestra a sus hermanos como Yosef. Todas las explicaciones que los hermanos y él comienzan a investigar y profundizar para ver el secreto de la ashgajá, de la supervisión divina en todo lo que ha ocurrido, la vuelta, no vuelta, sino la bajada, el bajar, el descender de Jacob a Egipto, al lugar que se llama Goshen, que había sido preparado para él, el encuentro de Jacob con el faraón, de la forma en que se dio, y finalmente la Torá nos enseña cuáles fueron las actividades de Yosef en Egipto durante los periodos de abundancia. O sea, como que la Torá vuelve hacia atrás en la historia, debido a que, como ya sabemos, en Mukdanu Meujar Torá, o sea, los hechos en la Torá no siempre están relatados de una manera cronológica, que este hecho ocurrió después de este o antes del otro, no. Está relatado según como la Torá necesite o quiera enseñarnos un tema. Y después que se cierra el ciclo con Yosef y sus hermanos, en el momento en que ellos llegan junto con Jacob, las 70 almas de este pueblo, llegan a Egipto y se establecen en Goshen, entonces la Torá quiere enseñarnos qué cosas fue las que hizo Yosef con los egipcios antes de que su padre llegara. Y ocurrieron varias cosas, como están relatadas acá en la Torá. Yo quiero referirme a una de ellas. Habíamos dicho en una entrega anterior que cuando el dinero de los egipcios había acabado para comprar la cosecha, especialmente cuando comienzan ya los primeros 2 años de carestía, y para comprar estos trigos, no, para comprar el trigo ya no tenían dinero, entonces deciden vender sus tierras. Después se van a vender a ellos mismos también, de manera tal que van a ser como especies de esclavos. ¿De quién? De Yosef para el faraón. Pero antes de eso hay una venta, que es la venta de las tierras de Egipto. En el tema completo de la venta de las tierras de Egipto está acentuado precisamente en la última parte de nuestra parashá, los últimos psukim, y en general gira en torno a lo que vamos a conocer como el maftir. O sea, de las 7 aliyot que hay en Shabbat, la última aliyah, después de la última aliyah, de la séptima, se hace algo que se llama el maftir. Que el maftir es como una repetición de los últimos psukim de la parashá, y normalmente la persona que hace el maftir es la persona que después está encargado de leer la haftará, o sea, la parte del Naví, del profeta, lo que no es total y absolutamente obligatorio, pero en muchas comunidades así se realiza. Y justo en el maftir de esta parashá dice lo siguiente. Estoy leyendo en el capítulo Mem Zain 47, desde el pasuk Hav Hei, o sea 25, hasta el Hav Zain, hasta el 27. La Torah dice así: Vayomer, Vayombru, y dijeron: Ejeyitanu, nos has dado la vida. Que dijeron que los egipcios a Yosef, nos has dado la vida. Nimtzachen beine Adoni, veainu avadim lefaro. Como nos has dado la vida, si encuentra gracia a los ojos del Señor, o sea, de Yosef, con el que ellos tenían las relaciones principales, no directamente con el faraón, sino con Yosef, queremos también transformarnos en esclavos del Señor para Faraón, o sea, para el faraón. Explica Rashi sobre este punto, sobre este pasuk Hafhei, dice Nimtzahein, la sot lanu zot que Moshe amarta. O sea, tú quieres que nos vendamos y seamos esclavos, lo que incluye el Brit Milá, o sea, la circuncisión de ellos como esclavos, estamos dispuestos. Vehainu avadim le Faraón, dice Rashi,
lealot lo más haze bechol shana, para entregarle este más, un impuesto del que se había hablado en los psukim anteriores, a Faro. Todo esto estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque tú nos has dado la vida y en estos años de hambre, si no lo hacemos, no vamos a vivir. Es una explicación bastante simple de lo que está ocurriendo acá a nivel muy de Pshat. Vayasem ota Yosef lehok ad ayom hazeh. Y puso Yosef esto como un hok, o sea, como una regla, como una ley, hasta estos días, se refiere hasta el momento en que se escribió la Torá. Explican los mefarshim de qué es lo que está hablando acá. Rashi primero dice lehok, que puso esto, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Entonces Rashi dice shelo ya'avor, o sea, que no se va a eliminar esta ley. ¿De qué ley? ¿De qué ley se está hablando? ¿De qué estamos hablando? Se explican los comentaristas lo siguiente. Kavá Yosef Halukazo, hizo Yosef una Haluká li gezerá kvua, como una gezerá kvua, o sea, como una división fija. Ellos están respondiendo a Yosef por lo que Yosef había propuesto a Egipto antes, que es cuando, ya dijimos, se acabó el dinero, se acabaron los animales con los cuales ellos podían comercializar con Yosef para recibir de esto tebuá, alimento, o sea, trigo. Ellos vendieron las tierras que tenían, se las entregaron a Yosef y estas pasaron a poder del faraón. Cuando esto ocurre, Yosef le dice, muy bien, yo les voy a dar a ustedes semillas para que planten, y de la cosecha que ustedes van a recolectar, un quinto de esa cosecha va a pasar a las arcas del faraón, o sea, va a ser parte del régimen, o sea, de Egipto. De eso es lo que se está hablando acá, que eso se va a poner como un hok, quiere decir que un agricultor en Egipto, hasta el momento en que la Torá fue escrita, estamos hablando bastantes años después del tema de Yosef, todavía esta ley de que el agricultor egipcio tenía que entregar un quinto de su cosecha a las arcas del faraón, todavía estaba vigente. Es lo que la Torá nos quiere enseñar. Por eso dice en el pasuk 26, Vayasem ota Yosef lehok ad hayom hazeh, hasta este día. Al admat Mitzrayim le Faraó, sobre la tierra de Egipto, que es para el faraón, la homesh de este quinto que se da, es el más, el impuesto. Rak atmata koanim levadam, solamente la tierra de los koanim, o sea, de los sacerdotes, lo hayeta le Faraó, no pasó a poder del faraón. Vayashev Israel beretz Mitzrayim, y se asentó Israel y Jacob en la tierra de Egipto, beretz Goshen, en la tierra de Goshen, vayeahazu ba, y se asentaron en ella, o sea, que la tuvieron como una especie de propiedad, como una juzá, se dice en hebreo, como en el lugar donde la persona vive, como una propiedad. Vaifru vairvu meot, y se fructificaron y reproducieron muchísimo, o sea, que crecieron como un pueblo. La Torá acá está diciendo varias cosas que son interesantes y que tenemos que tratar de analizarlas en profundidad. Número uno, dice claramente que la tierra de los Kohanim no forma parte de esta organización económica que hizo Yosef. O sea, el Cohen mantiene su tierra, la trabaja y toda la producción, el 100% es para él. No tiene que rendir, no tiene que entregar, no tiene que dar ningún tipo de impuesto a el rey, o sea, al faraón. La tierra es de ellos, ni siquiera la venden, es de ellos. Y curiosamente, después de que hace esa drashá, que la Torá hace esa, recalca esto, dice inmediatamente: Israel se asentó en Egipto, en la tierra de Goshen, y la poseyeron como una juzá, como una propiedad, y se reproducieron mucho. O sea, la Torá nos está diciendo de una u otra forma que también Jacob tuvo un privilegio así, Jacob y sus hijos, de que ellos no tuvieron que entregar un quinto de la producción de la tierra en la que ellos estaban, primero porque ellos no eran agricultores, ellos eran pastores, pero no tuvieron que entregar un impuesto especial al faraón.
Simplemente eso es lo que podríamos entender, ¿no? Del hecho de que se hable de que los Kohanim de Egipto, los sacerdotes de la Avodah Zará, no entregaban este impuesto, y tampoco probablemente los hijos de Jacob mismo y sus hijos, no entregaban este impuesto. Los comentaristas hablan a nivel simple, primero vamos a estudiar, después vamos a profundizar un poco más. Dicen, Rakat Mata Kohanim, solamente la tierra de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes de la idolatría, Haitá Shelahem Levadam, era únicamente de ellos. Y después, o sea, quiere decir que la poseían ellos. Y después dice, y se sentaron los hijos de Israel Beretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto. Israel, dicen los comentaristas, es un nombre general, o sea, se habla a nivel general y simplemente estamos hablando de Jacob y sus hijos, ¿no? Lejol Yotzei Erech Jacob, para todos aquellos que descienden de Jacob. Berrabenu Bajie, o sea, uno de los sabios de la Edad Media, Katav escribió Sheadevarim Amurim be Jacob Atzmo, que estamos hablando acá precisamente de Jacob, Sheken Banav Sabru Lagur Bemitzraim At Leachar Shenot Arav, porque Behemet, sus hijos, lo que pretendían era vivir en Egipto hasta que terminaran los 7 años de hambre, porque ellos bajaron justamente en los 2 primeros años de hambre. Ahí ellos pretendían quedarse en Egipto solamente hasta que terminara la época de carestía. Belole Tiashev Bavekviut, y no tenían intenciones de quedarse en Egipto de manera fija. Aval Jacob Yadá, sin embargo Jacob sabía, Sheredtan le Mitzrayim, que el hecho de bajar a Egipto, y Tejilat Gezerat Galut, es porque aquí comienza la Gezerá, comienza el decreto que recibió Abraham Avinu de el Galut de una manera completa. ¿Bien? A pesar de que el Galut ya lo estaban viviendo, los 400 años que se le dijeron a Abraham Avinu, ellos los estaban viviendo todavía como parte de ese tikkun, como parte de esa corrección de lo que van a ellos a aumentar de Kedushá en el mundo, tenían que pasar por eso. Sin embargo, el punto final de esos 400 años estaban en Egipto y habían comenzado cuando Jacob baja a Egipto. De Alken, y por lo tanto, Neemar Bo, Bayeshev Israel, se sentó Israel, se refiere a Jacob, Klomar, Nitiashev Sham Yeshivat Keva. Quiere decir que Jacob queda allí, se sienta en Egipto de una manera fija, a diferencia de sus hijos, de su familia, que pensaron estar allí solamente hasta que terminaran los años difíciles de hambre. Estamos hablando de que hubo sí 7 años de hambre, aunque hay mefarshim que dicen y hay midrashim que hablan que los 7 años de hambre no fueron totales, del hecho de que cuando Jacob baja, ese hambre se termina. Pero sin embargo, si vamos a estudiar de una manera simple, al parecer por lo menos la intención de sus hijos era quedarse solamente hasta que el periodo difícil terminara. Está escrito además, sobre el mismo tema, que cuando se asienta Jacob en la tierra de Egipto, Beotá Helek Shel Mitzrayim Shenikra Eretz Goshen, dijimos que es la tierra de Goshen, Vayehasu Ba, y la poseyeron, o sea, es como una propiedad de ellos. Rashi, y también escribió el Malvin, Shebatchilá Nitiashbu Ramsés, que en un principio ellos se asentaron en Ramsés, un lugar que vamos a recordar cuando ellos salgan, o sea, llegaron a un lugar del que en el futuro de ese mismo lugar van a salir. Shemitoch Eretz Goshen, que está justamente Ramsés dentro de la tierra de Goshen. Ach leachar shehevir Yosef et yoshvei hearim mimkomam. Pero después de que Yosef trasladó a personas en Egipto, él hizo toda una especie de transfer interno de población de un lugar a otro para las necesidades del trabajo y la agricultura, etc. Natán et Eretz Goshen kulolejav, dejó Eretz Goshen vacía para que allí se sentaran solamente sus hermanos, en su familia. Agrega además que ellos la poseyeron, por eso dice la Torá, poseyeron esa tierra,
Y simplemente tenemos que decir, unido al pasuk anterior, que no tuvieron que pagar ese quinto, el impuesto al faraón. Milevada a Juzá, fuera de esta propiedad, Jonathan en Yosef, que les entregó Yosef a sus hermanos, Kanulahem Sham Ahuzá Nosefet, adquirieron otra propiedad, o sea, además de este lugar, la tierra de Goshen, los hijos de Israel en Egipto adquirieron otra propiedad, así estudia Rabbeinu David Kimchi, el Radak. Velo utztrechu limkor et atmoteichen abur lechem. Y ellos no necesitaron limkor, o sea, vender las tierras de ellos para recibir pan. O sea, ellos estaban fuera de este programa que Yosef había hecho con los egipcios mismos. Lefi Ashitot Shenimshach Hagaav Ach Leachar Boan le Mitzray. Como dijimos, según aquellas opiniones que dicen que después de que ellos bajaron a Egipto, todavía los años de hambre continuaron. Entonces, si todavía continuaban los años de hambre, necesitaban mantenerse. Para mantenerse tenían que haber hecho lo mismo que los egipcios hicieron, vender las tierras para recibir semillas, trabajarlas, sembrarlas, de esas semillas, de esas cosechas que esas semillas producían, dar el quinto al faraón. Y esto no ocurrió con ellos, con los hijos de Yosef. Que Yosef kilkelotam, porque Yosef los mantuvo. Rabbeinu Bajie, nuevamente Rabbeinu Bajie, el gran comentarista de la Edad Media, autor también de un libro fantástico que se llama Jobot Alevavot, al Pidar Koperash, según lo que él, la línea que él tiene, explica, Shehu Milashom Shoresh Haneehas Bakarka, que la palabra esta de que se establecieron, la poseyeron, viene del tema de que ellos se establecieron en la tierra, poseyeron la tierra. Ve Anafin Nimshachin Aharav. Y después, los Anafin, las descendencias que son como las ramas, continúan después. Sheken Yaakov Ohua Shoresh Nitiashev Yeshivat Keva. Y Jacob se estableció, pensaba establecerse de una manera fija para realizar todas las correcciones espirituales que él sabía que tenía que hacer en Egipto. Ve a Harav Nimshahu Banav. Y después continuaron sus hijos. Esto es el tema que vemos al final de nuestra parashá, los psukim finales de la parashá, con respecto a la Itiashvut de Jacob en Egipto y lo que menciona antes la Torá sobre la venta de las tierras de Egipto al faraón, bitmurá, o sea, a cambio de recibir la cosecha. Esa cosecha iba a producir, de recibir, el trigo, que producía una cosecha, de esa cosecha el quinto iba al faraón. Si vamos a estudiar de una manera un poquito más profunda, ¿qué es lo que, delante de quién estamos acá? ¿Qué es lo que nos presenta la Torá? La Torá nos entrega algo bastante interesante. Nos quiere decir aquí que hay un reshut, hay un poder que el faraón tiene. Sin embargo, sobre él, sobre el faraón, hay un poder distinto. Porque si las tierras de todos pudieron ser entregadas al faraón con las condiciones del quinto, etc., eso quiere decir que el faraón tiene poder sobre Egipto. Tiene poder de una manera legal, pero tiene poder sobre Egipto. Pero su legalidad, su forma de comportarse, su organización, llegaba hasta un límite. ¿A cuál límite? A la tierra de los Kohanim, de los sacerdotes, de la Abodá Zará, de la idolatría que había en Egipto. A ellos no los pudo tocar. Sus tierras no fueron vendidas, obviamente los hubo que alimentar, y ellos no tuvieron que entregar ese quinto. Una situación que también va a vivir Yosef, Jacob y sus hermanos. Pero centrándonos en Egipto, entonces vemos que en Egipto habían dos poderes. Estaba el poder del faraón, el poder legal, el poder del rey, pero sobre él había un poder agregado. Había algo muchísimo más fuerte dentro del cual el faraón no tenía forma de control. No había posibilidad que él pudiera controlar eso. Era como una especie de algo independiente. Y esa independencia que los Kohanim tienen, la vemos reflejada en la Torá también en Jacob y sus hijos. Esto es lo que nuestros sabios han dicho cuando han explicado la presencia del mal en el mundo, manifestada en diferentes pueblos que poblaron nuestro universo en la antigüedad.
Digo universo, pero no me refiero solamente a la Tierra, sino que esto es un poquitito más extenso. Y la maldad también es extensa. Los sabios opinan que existe un mundo entero que es el lado oscuro de la fuerza, o sea, la parte que nuestros libros conocen como la clipá, la cáscara, la tumá, la impureza, la citra ájara, el otro lado, que tiene una organización, que se organiza. Y se organiza exactamente igual como se organiza la Kedushá, como se organiza la santidad, como se organiza la pureza, en 10 sefirot. Así como las sefirot organizan el mundo de la Kedushá y se expresan en toda nuestra vida, que cuando está conectada a Hashem, ya sea en el estudio de Torah, ya sea en las tefilot, ya sea en el cumplimiento de las mitzvot, etcétera, etcétera. De la misma forma, frente a eso, tratando siempre de provocar que el equilibrio sea completo, existe el otro lado. Y dentro de ese otro lado hay cerebros, o sea, hay como las fuentes a través de las cuales se producen esas energías que hacen que las malas midot, que el mal comportamiento, que la forma en que la maldad se manifiesta en el mundo, pueda actuar. Y estos mojim están divididos en tres. Existe la jochma, o sea, existe la sabiduría de la impureza, existe la biná, el entendimiento de la impureza, y existe el keter de la impureza, la corona de la impureza, y como un punto que se ubica en forma anatómica, diríamos, detrás, existe el da'at de la impureza. Si vamos a estructurar eso a nivel de ejemplo, como si fuese el cráneo o la cabeza de una persona, entonces vemos que la parte de delante de la persona encontramos allí la jochma, la biná, diferentes órganos, ahora no viene el caso, el keter que se ubica sobre la cabeza, y en la parte de atrás, en la nuca, encontramos el da'at. Esto a nivel de Kedushá y lo mismo a nivel de la Tumá. Es por eso que cuando hablamos de distribución humana de la maldad, los sabios han enseñado que la Jochma de la impureza se refiere al pueblo de Moab, que la Biná se refiere al pueblo de Amón, que el Keter se refiere a Esav, a Edom, y que el Da'at se refiere a Mitzrayim, a Egipto. No olvidar que la palabra Par'ó tiene las mismas letras en hebreo que la palabra Oref, que significa la parte de atrás, que en la nuca. Y allí es donde se ubica el Da'at de la impureza. Ahora, el Da'at de la impureza, dicen los sabios, se divide en dos. Está el Da'at Tachtón y el Da'at Elión. O sea, en el mundo de la Klipá tenemos el Da'at que se identifica con lo más alto que ellos producen hasta el Keter, o sea, conectado con el Keter, que eso se llama Da'at Elión, de lo impuro. Y está el Da'at Tachtón, que es el lugar donde podríamos decir la puerta a través de la cual pasan las energías para que el resto del cuerpo, si utilizamos ese mashal, actúe de manera incorrecta. No estamos hablando de la impureza. Esto es lo que nos quiere enseñar acá la Torah. El Da'at Tachtón se refiere a Faraón mismo, al faraón y a su administración en Egipto. Y el Da'at Elión se refiere a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes de la Abodá Zará que había en Egipto. O sea, que más arriba del Da'at Tachtón, que es el faraón a quien se lo pudo vencer, porque finalmente vemos que a través de las plagas y a través de todo lo que Moshe hace, logra vencer a quién, al Da'at Tachtón, o sea, a ese núcleo que impedía justamente la movilidad de la Kedushá, hizo que Am Israel, al golpearlo, pudiese salir de Egipto. Sin embargo, quedó en la tierra de ellos, o sea, dentro de su núcleo, quedó todavía intacto el Da'at Elión, que quiere decir la fuerza de los Kohanim, la fuerza de los sacerdotes de la Abodá Zará de Egipto, quedó aún
completa, con energía, y eso es lo que le da después poder también al faraón de perseguirlos hasta el mar, como se va a explicar en próximos Shurim. Eh, no curiosamente, sino debido a eso, es que la Torá nos enseña acá que hay una equivalencia entre ese Da'at Elión de la impureza y lo que hicieron Jacob y sus hijos en Egipto. Al poseer una tierra, no venderla y tampoco entregar el impuesto. O sea, que hay una equivalencia entre el Da'at Elión de la impureza y Jacob y sus hijos en Egipto. ¿Para qué? Para poder al menos mantener un cierto equilibrio. Los Kohanim no fueron golpeados directamente, y se mantuvieron algunos. En las plagas sí hubo una posibilidad de poder ingresar al Da'at Elión, como vamos a estudiar, pero esa fuerza negativa aún permanece, quedó. eh, y también, como nuestros jajamín nos han dicho, es parte de algo que se denomina el Erev Rav, o sea, aquellas personas que no son parte del pueblo judío que ingresaron con Am Israel cuando ellos salieron de Egipto, son parte de ese Da'at Elión de la Clipá y pueden tener repercusiones negativas. Esto es lo que el Maftir nos quiere enseñar a nivel de Pshat, ya estudiamos, pero a nivel de Sod hay mucho más por entender sobre las relaciones de Jacob, que también leímos según Rabbeinu Bajie, quiso establecerse en Egipto, Bekeva, o sea, en forma fija, porque él sabía que, a lo que él tenía que llegar no era el faraón. Faraón van a arreglar. A donde tenía que llegar es Da'at Elión, para poder justamente quitar el Da'at Elión por completo del dominio de la Sitra Achra.